¿Te ha pasado alguna vez que has intentado hacer un dibujo de estos que tienes por YouTube, Instagram, alguien hace un vídeo y es maravilloso y te pones y resulta que la cosa no, porque era muy complejo, porque ha habido pasos que no estaban bien mostrados, porque mil cosas, ¿verdad? Y al final no salen como queremos. Hoy quiero compartir contigo un dibujo sencillo que vas a poder hacer, que vamos a hacer juntos y que voy a ir paso a paso para que tú puedas de verdad en casa terminarlo, hacerlo y estar orgulloso de tu trabajo. Soy Sandra Gled, bienvenida al atelier. Vamos a hacer una serie de vídeos con dibujos sencillos para que puedas ir practicando. Hoy vamos a empezar con un dibujo de una niñita con un osito. Vamos a hacer un dibujo sencillo, por pasos, despacito, para que puedas de verdad hacer todos los pasos en casa. Voy a explicar todo exactamente igual que si estuvieses aquí en el atelier. Ya lo tengo aquí colocado, como ves, me tengo preparado el folio en blanco y después a su lado, completamente pegadito, el dibujo. Si necesitas más información de cómo arreglarte tu estudio de dibujo, tenemos un vídeo específicamente para ello. También vas a poder ver los materiales que vamos a usar explicados en otro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro plumb line. Te expliqué en otro vídeo cómo medir con el plumb line, pero hoy necesitamos usar además nuestro plumb line como línea de referencia y vamos a elegir un sitio por donde tiene que cortar. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a empezar siempre poniendo las proporciones generales, es decir, los altos y los anchos, ¿vale? Entonces, con tu lápiz vamos a utilizar un F, vamos a irnos directamente y vamos a poner o vamos a marcar por donde pensamos que va y de aquí abajo tiramos una línea y vamos a marcar por donde pensamos. Y lo siguiente que vamos a hacer es ver por dónde nos queda y si está bien o no. Está quizás, bueno, vamos a poner nuestra línea de la plomada en nuestro dibujo. Vamos a dejar que caiga y vamos a elegir un sitio que nos marque preferiblemente por dónde queda la cabeza, con el cuerpo y los pies. Entonces vamos a buscar un sitio que quizás aquí en medio pueda estar interesante. Por acá ya me voy muy fuera y por acá, bueno, este también podría estar. Voy a elegir este. Lo pongo y esa misma línea, esta línea que pasa por ahí, la voy a pasar aquí. Para ello vamos a coger una regla. Nos vamos a fijar la línea de la plomada donde nos queda, si nos queda justo a mitad del dibujo, que yo creo que en este caso vamos a tener mitad, mitad, con lo cual para que nos quede un poquito centrado en nuestra hoja, lo podemos colocar por aquí. No hagas líneas fuertes porque estas líneas las tenemos que borrar y si las haces fuertes después no vas a poder borrarlas. Entonces tenemos nuestra línea de referencia, la línea de la plomada, que es esta línea, y tenemos un alto ahí, que se lo podemos dejar ahí mejor explicado. Lo siguiente que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos líneas rectas como palillos, vamos a ponerlos para que lo veas mejor, todas alrededor de la figura. No es necesario que pongas muchos palillos, con que pongamos unos pocos para entenderlo. Y como puedes ver, hay veces que no es necesario que se junten, son simplemente una referencia, que lo único que me está hablando es inclinaciones, de proporciones, que tengo que tener en cuenta a la hora de dibujar. Estas son las líneas que tengo que ver. No es necesario que pongamos los palillos siempre, sobre todo al principio si estás empezando, los palillos te van a ser de gran ayuda.
Después, más tarde, vas a poder ver las líneas sin necesidad de ver los palillos. Date cuenta que ahora vas a tener que ver las líneas con su inclinación y la relación entre de unas con otras. Y esto resulta complejo. Por eso yo te recomiendo que uses los palillos, porque te va a ser realmente mucho más fácil. Y más adelante, cuando ya tengas más experiencia, lo hacemos sin palillos. La idea ahora es simplemente olvidarnos de la figura y dibujar la forma abstracta que dejan los palillos. Ir palillo a palillo, inclinación a inclinación y dibujarlos sobre mi dibujo. Vamos a empezar con el palillo de arriba. Nos vamos a fijar por dónde corta en la línea y la inclinación que tiene. Lo podemos relacionar con un horizontal y nos vamos a dar cuenta que es un poquito más levantado, con lo cual es lo que quedó. Lo siguiente que voy a hacer es poner mi siguiente palillo. Ese palillo que me voy a fijar sobre todo en, primero, dónde empieza en relación al otro, es decir, aquí tengo mi línea de la plomada, ahí tengo mi línea de plomada y voy a ver el espacio que más o menos va a ser ahí. Y después lo único que tengo que marcar es la inclinación. Que puede ser algo así. Y me voy a fijar en este espacio que tengo aquí dentro y lo voy a comparar con ese espacio que tengo allí. Si todo va bien y queda correcto, que más o menos parece que sí, sigo adelante. Y vamos a irnos al otro lado. En el otro lado tengo este palillo que vamos a relacionarlo con, por ejemplo, la línea de la plomada, no es una vertical perfecta, está un poquito movido para acá. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a ver desde dónde parte, que más o menos será como por ahí, este espacio, y lo bajamos teniendo en cuenta que se va a ir abriendo un poquito. Vale, intenta que las líneas no queden muy apretadas, muy fuertes, ¿vale? Tenemos ya un palito, otro palito y el palito de arriba. Toda esta parte de acá, vamos a movernos al siguiente. El siguiente hacemos lo mismo, de donde sale, que más o menos sale como de ahí, y se queda, que va un poquito abriéndose para ese lado, con lo cual voy a hacer lo mismo, voy a ligeramente abrirlo para allá, limpio las líneas para que me queden claras, y vuelvo a comparar otra vez ese espacio con el espacio que tengo allí. Vamos a mirar una cosa. Vamos a ver si más o menos estamos bien. Hay que bajar un poquito más. Y ahí arriba estamos más o menos bien en la puntita. Pero aquí abajo vamos a bajarlo un poquito más. Que más o menos por ahí quedará. Vale. Y vamos al siguiente. Vamos a ver desde dónde empieza, que más o menos empieza como por aquí. Este espacio, además sabemos que va a ser un poquito más abajo que este, y allá, vamos a ver ese espacio y fíjate que casi son paralelas, esta y esta, con lo cual lo único que tengo que hacer es un poco mantener esa inclinación. Y vuelvo a ver si estamos correctos, un poquito más abajo. Vale. Esta de aquí abajo es fácil porque simplemente es una horizontal. Y por aquí vamos a ver el espacio que tengo hasta allá. Es bastante espacio. Te vas a dar cuenta que cuando las líneas están cerca de tu línea de referencia son fáciles de medir, analizar. Pero en el momento en el que nos vamos un poco más lejos ya empieza a ser un poco más complicado. Con lo cual vamos a usar otras líneas también de referencia, ¿vale? Vamos a ver dónde queda esta, vamos a ver esa, sé que esa está un poquito más afuera, que será como por ahí, vamos a ver este espacio, y un poquito más abajo, vamos a ponerlo por ahí. Además sé que no es una vertical perfecta, está un poquito metida para adentro. Voy a hacer algo parecido. Y la dejo ahí. Después voy a ver si todo esto está correcto. Y vamos a ver la siguiente, que la siguiente empieza como por ahí, casi al lado de nuestra línea de referencia. Vemos los espacios que tenemos hasta abajo y sé que va a ir un poquito levantadita.
Veo ese espacio también. Y más o menos esto sería nuestra referencia de dibujo, nuestra estructura. Vamos a asegurarnos que todo está correcto. Y ahora también lo que vamos a hacer es vamos a pasar aquí, necesitamos espacio. Vamos a ver de dónde lo sacamos y qué es lo que está yendo mal. Vamos a seguir abajo. Esto hay que moverlo. Vamos a ir con este hasta ahí. Aquí tenemos que sacar este seguramente, un poquito más. Y ahí es donde tenemos el problema ahí arriba. Vale, vamos a ver primero si este palillo está correcto. Siempre lo vamos a ver en relación a nuestra línea de referencia. Vamos al medio, cogemos y medimos. Este está correcto y vamos a ver qué pasa allí. Y este, ¿veis? Está un poquito más adentro. Lo que hacemos es, no borramos esta línea, lo que vamos a hacer es, la tenemos que mover más allá, vamos a aprovecharla, es la misma inclinación, la inclinación está correcta. Lo único que tengo que hacer es moverla para allá. Ahora sí la borro. Y volvemos otra vez a chequear. Y volvemos otra vez a chequear esto, a ver si ahora ya queda bien. Vamos aquí, nos venimos aquí y ya está perfecto. Como habíamos cogido, si os dais cuenta, habíamos cogido esta línea de referencia para hacer esta, ¿qué ha pasado? Que esta también está incorrecta, porque el espacio de aquí no es el correcto. Ahora la tengo que mover más allá. ¿Qué es lo que habíamos visto antes? Que la tengo que mover lo mismo, ese pequeñito espacio más allá. Hago lo mismo. La línea, su inclinación está bien. Lo único que tengo que hacer es moverla un poquito para afuera. La muevo para afuera, borro esta. Y ya estamos. Y por supuesto no te olvides de suscribirte. Dale al clic.